A partir del siglo V antes de nuestra era, el reino tartésico entra en decadencia. Tiro es tomada por los persas y se rompe el comercio fenicio. Las rutas comerciales por el Mediterráneo occidental son tomadas por Cartago y la influencia púnica se deja notar en todo el territorio del Bajo Guadalquivir. Asta va cogiendo peso como capital de un extenso territorio, cuya riqueza se basaba en la producción agraria de su extensa campiña, así como en las salazones producidos en los esteros. Ante la inestabilidad y la creciente inseguridad, la población tiende a concentrarse en las colinas más elevadas que sobresalen en la campiña, en los que se dispone de dominio visual y mejor posición de defensa. Son los ópida turdetanos a los que se referirán las fuentes romanas. En el siglo II antes de nuestra era, tras las guerras púnicas, Roma sustituye a Cartago como potencia exterior dominante en el sur de la península ibérica. La nueva potencia sitúa en Gades su centro de operaciones, desde donde organizar el comercio de productos agrarios hacia la capital imperial. Sin embargo, la población turdetana, con Asta como centro capital, no facilita la apropiación de los recursos de la zona por parte de Roma. Desde Gades, las familias romanas asentadas inician un periodo de hostigamiento contra Asta, dirigido a reducir su influencia en el territorio. Construyen un oppidum en el actual Xibalbín, un poblamiento militarizado desde donde controlar el espacio geográfico limitado por el Guadalquivir, lago Lagostino y el Guadalete hasta su estuario. En el año 189 antes de nuestra era, la administración romana decreta la liberación de los esclavos de Asta como forma de reducir la influencia astense y 2 años después la ciudad es ocupada por fuerzas romanas. Con la ocupación de Asta se inicia el proceso de colonización romana de los territorios turdetanos próximos a Gades. En una primera etapa que se prolonga hasta la primera mitad del siglo I, desde el oppidum de Xibalbín se protege el asentamiento de pequeñas villas, a la vez que poderosas familias gaditanas, como los Balbo o los Columela, se hacen con grandes extensiones de tierra que son explotadas bajo sistema esclavista. Aceites, cereales y salazones, junto con el aporte de mercenarios turdetanos para las tropas imperiales, constituyen la base de un provechoso comercio con la metrópoli, que permitió a estas familias adquirir una enorme influencia en Roma. Paralelamente, la romanización de la ciudad de Asta se acentúa hasta adquirir la categoría de colonia romana. Al territorio así constituido se le denominó Ager Ceretanus. A partir de la segunda mitad del siglo I antes de nuestra era y hasta bien entrado el siglo II, se acomete la definitiva implantación de la organización y administración romana. Bajo los mandatos de César y de Augusto se construyen civites. Estas eran pequeñas poblaciones de entre 1000 y 3000 habitantes, tributarias a Gades, que administraban a su cargo un territorio denominado Ager, en el que se asentaban diversas villae o poblaciones campesinas. Al conjunto de civites que tributaban a Gades se le denominó conventus gaditanus, y entre las civites asentadas en los antiguos territorios controlados por Asta Regia se encontraban Carisa Aurelia, Capa, Arci, Laca o Ceret. A partir de la segunda mitad del siglo II, el conventus gaditanus entra en una etapa de decadencia. Con la romanización de la Bética, familias de otras poblaciones como Itálica o Córdoba se hacen con el control de las riquezas de la provincia. Paralelamente, la Tingitania, en el norte del actual Marruecos, pasa a convertirse en un importante competidor con el suministro de productos agrarios al imperio. Para colmo, las tierras de Asta sufren el ataque de incursiones maorí, tribus bereberes, generando un entorno de inseguridad en todo el Ager Ceretanus. En el siglo siguiente, el Imperio Romano entra en una profunda crisis, lo que acentúa la decadencia de la administración romana en los territorios gaditanos.
Las tierras de Asta sufren las primeras incursiones germánicas y las exportaciones a Roma prácticamente desaparecen. La economía de las cívites se hunde y la nobleza urbana abandona la ciudad para refugiarse en sus propiedades en el campo. Los mayores terratenientes construyen edificaciones defensivas en sus explotaciones agrarias y la población campesina abandona los villae para buscar protección en dichas haciendas. Se crean así los vicus, esto es, villas con castella, dominados por un señor con capacidad para mantener a una pequeña fuerza defensiva, a la vez que explotar la tierra para el mercado local en régimen de casi autosuficiencia. Los vicus serán los motores de organización del espacio rural durante las próximas centurias. Una etapa oscura dominada por las invasiones germánicas que culminarán con la hegemonía visigoda sobre la antigua Turdetania. ¿Qué queda de Roma en los campos jerezanos? Prácticamente el sistema de cívites ha desaparecido y Asta Regia es un misterio por excavar. La localización de Ceret sigue siendo un tema controvertido, pues aunque se identifique con el actual casco urbano de Jerez, los restos arqueológicos ofrecen dudas y es muy probable que su localización histórica se encuentre en las faldas de la Sierra de Gibalbín, donde existen importantes restos romanos aún por excavar. La toponimia, sin embargo, apunta a una cierta continuidad histórica, pudiendo identificarse los nombres de numerosas fincas y pagos jerezanos, los nombres de antiguos vicus y villae, pagos vitícolas como Balbaína, Grañina o Añina. Hacen referencia a gentilicios romanos como Balbo, Granius o Anius respectivamente. En algunos casos, la relación con la herencia romana es más que evidente, como son los cortijos de vicos, Romanina, Viña Romano, el denario o Espartinas. Por otro lado, perviven vías de comunicación que, más allá de las antiguas vías romanas, como la Augusta o la que conectaba Asta con Ugía, Torres a Locaz, permitían la organización del Ager Ceretanus. Entre estas vías destacamos los actuales caminos de Espera, Cañada de Albardén, camino de Cortes, y el antiguo camino de Jerez a Gigonza. El camino de Espera atravesaría todo el Ager Ceretanus, conectando Carisa Aurelia con Gibalbín y a través de Torremelgarejo con los núcleos urbanos del estuario del Guadalete. Y por otro lado, el camino de Ceret con Laca, siguiendo el Guadalete o con las derivaciones a través del antiguo camino de Cortes y Cañada de Albardén. En este último itinerario nos encontramos con topónimos tan sugerentes como Vega Romana, junto a la Barca, el Cortijo de Vicos o el Cortijo de Majarromaque, nombre de procedencia árabe que hace referencia a la existencia de un mechuar o gran explotación generalmente heredera de un vicus. Otra vía importante que articularía el Ager Ceretanus sería la que uniría las cíbetes de Saguntia con las poblaciones del estuario del Guadalete. El antiguo camino de Jerez a Gigonza podría ser la traza fosilizada de dicho viario. De esta forma, el Imperio Romano daría el relevo a los pueblos godos en la península, que durante unos 3 siglos mantendrían una organización de las tierras alrededor de las grandes villaes y se dedicaría principalmente a la agricultura y ganadería, dejando las actividades comerciales de minería y artículos de lujo a otras culturas mediterráneas. Será entonces el tiempo del reino visigodo.